Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 54. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En esta mañana que vamos a tomar la Santa Cena y que recordamos la muerte, la resurrección y la segunda venida del Cristo de la gloria, se hace relevante, necesario conocer los sucesos, los acontecimientos que pasaron ese día de la crucifixión de Cristo. De ver de que Jesús de Nazaret, allí a las afueras de Jerusalén, en el Gólgota, estaba con una gran multitud, rodeado de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de discípulos, de soldados romanos y una grande multitud que se burlaba, y estaba allí el centurión, que era la persona encargada de ejecutar ese día la crucifixión de Cristo, junto con los dos malhechores que tenía a la izquierda y a la derecha. Hoy vamos a tocar el tema del centurión romano. En domingos pasados hablaba sobre el hombre de Simón de Cirene que ayudó a Jesús a llevar a la cruz al Gólgota. Hoy vamos a hablar de ese hombre que fue tocado, que fue transformado por un toque divino y que también sucedió allí en la cruz del Calvario. Un hombre que no estaba, digamos así, en el orden o establecido que él sería la persona que llevaría la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, y le tocó en turno, porque era costumbre los centuriones romanos ejecutar las sentencias que se hacían allí a través del procurador, a través de las personas que estaban en alto mando. Veamos en esta mañana qué es un centurión. Bueno, un centurión, como su palabra lo dice, viene de un cargo que era un oficial romano que tenía a su cargo 100 soldados. De ahí la palabra, era un pelotón de 100 personas. De ahí viene su nombre, centurión. Este centurión estaba al servicio del Estado y utilizaba a esos 100 hombres de acuerdo a la situación o problema que se le presentaba y el cual él tenía que resolver y que estaba a su cargo. Pilato hace entrega a este centurión romano a Jesús después que él lo sentencia a muerte, y se lo entrega al centurión, se lo entrega en custodia para que él sea el responsable de llevar el cuerpo de Jesús a la ejecución en el Calvario. El centurión en este momento era el jefe de la guardia y tenía a cargo el cuerpo de Jesús. Él era responsable y no podía permitir que nada pasara contrario a la ejecución de Jesucristo. Él lo conduce directamente al lugar de la ejecución en el Calvario.
Ya Jesús había sido azotado, golpeado, humillado, escupido por los soldados y iba, ¿verdad?, a cuesta con esa cruz allí en el Calvario. Pero el centurión tenía que llevarlo al lugar y la guardia, como él era el jefe de la guardia de los soldados romanos eran los que se encargaban de colocar el cuerpo en el madero, de amarrarlo, de ponerle los clavos en las manos y en los pies y luego levantar la cruz con el cuerpo para que se diera inicio allí a la ejecución de la pena de muerte, de la sentencia de muerte que pesaba sobre Jesús. Ese fue un día tremendo. Había mucha gente porque la crucifixión romana lo hacían en vías públicas, lo hacían en lugares altos y era todo un espectáculo y la gente iba a estar allí observando. Allí habían los soldados romanos que estaban esos 4 soldados repartiéndose allí sus vestidos y echando suerte para ver a quién le tocaba la herencia del vestido, de la túnica del Señor, sus sandalias, su cinto. Estaban allí mucha gente. Yo pregunto en esta mañana, ¿a dónde estaban los hombres que fueron alimentados, esos 5,000 hombres que fueron alimentados cuando el Señor multiplicó los panes y los pececillos ese día? ¿A dónde estaban esos 9 leprosos que el Señor había sanado? ¿A dónde estaba el muchacho que el Señor resucitó, hijo de la viuda de Naín? ¿A dónde estaba el paralítico que fue llevado y que se quitó el techo para que el Señor lo sanara? ¿A dónde estaba toda esa gente que había venido de diferentes lugares y que las escrituras dicen y los evangelios afirman que todos fueron sanados por el Señor? Se hace claro de que los milagros no convierten a nadie. Los milagros sirven para que nosotros los cristianos reafirmemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, pero los milagros ni cambian, ni transforman, ni hacen que una persona pueda ser diferente. Solo el toque del Señor, solo el arrepentimiento de corazón hacia Cristo hace que la persona cambie. Y allí en ese momento tan especial, tan duro, donde Jesús llevaba allí el pecado de la humanidad, había mucha gente, pero mucha gente que se había agolpado a burlarse y a reírse más que a sentir misericordia y apoyarle. También había muchas mujeres piadosas que le seguían y lloraban. Pero hoy vamos a tratar el tema de lo que sucede para que este hombre centurión tenga un impacto de parte de Dios. Vamos a tocar el tema cuando Jesús habla de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús expresa las palabras de salvación y de perdón al malhechor que le pide salvación. Su muerte trae una repercusión tanto en el cielo como en la tierra. Cuando el Señor da ese grito de victoria y dice consumado es, cuando el Señor Jesús, el velo del templo se rasgó en 2, cuando la tierra tembló, las rocas se abrieron, los sepulcros se abrieron y cuando este centurión tiene que decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Bueno, vamos al primer caso, cuando este centurión que estaba acostumbrado, quiero decirles algo, hermanos, ellos estaban acostumbrados a llevar gente delincuente, asesina, ladrones a la
pena de ser crucificado. Y toda persona que iba al Calvario ya tenía una sentencia condenatoria. Ellos únicamente iban allá a ponerla en práctica, a ejecutar. Entonces, para este centurión romano, pues era un día normal, era una parte que hacía de su trabajo, y él salió como todos los días de su casa, de su trabajo, y es llamado por el procurador Poncio Pilato y le entrega un hombre más. Le dice: mira, en tus manos está la custodia de este hombre, procura que se ejecute la sentencia que hay sobre él de muerte, y tú eres el responsable de este varón. Y él toma a Jesús como algo normal y se va a efectuar y a llevar la crucifixión. Cuando este hombre tuvo la oportunidad de ver tantos hombres morir, tantos delincuentes morir allí en la cruz, porque era una muerte muy dolorosa, muy cruel, era una muerte terrible. Los hombres gritaban, los hombres decían palabras obscenas, los hombres culpaban, los hombres hacían gritos desgarradores por lo que estaba pasando, imploraban misericordia, piedad, pero allí estos hombres, porque además de eran hombres rudos, hombres sin corazón, hombres que estaban preparados para obedecer las leyes de sus emperadores, y eran hombres que obedecían al pie de la letra todo lo que estos emperadores decían. Así que era una costumbre, ellos no los hacía conmover nada. Pero este centurión le tocó en turno una ejecución especial que él no lo sabía. Llega allí al lugar del monte del Calvario y ve el espectáculo de 3 hombres condenados, uno a la izquierda, otro a la derecha y uno en el medio. Él desea que esto pase rápido, que se ejecute, que se mueran rápido, porque lo que necesitaba era desocupar y cumplir con su trabajo y con su misión. Pero de un momento a otro, él ve que uno de los sentenciados a muerte, el del medio, es diferente a todos los demás. Es diferente, y Lucas nos dice, el Evangelio según San Lucas, vamos a estar buscando en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, encontramos, versículo 34, encontramos que Jesús dice algo. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta expresión que sale de la boca de Jesucristo hace que el centurión romano voltee a mirar y dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que este condenado a muerte va a pedir perdón a alguien que le ha injuriado? Va a pedir perdón a alguien que lo ha humillado, que lo ha bofeteado, que le ha escupido su rostro, que lo ha maltratado, y está pidiendo perdón de una manera espontánea. Porque, hermano, el perdón nosotros lo damos cuando nos lo piden. Sin embargo, el Cristo de la gloria está pidiendo allí perdón por aquellos que le han hecho daño. Y esto causa cierta curiosidad en este centurión. Y trae como una curiosidad por querer saber. Jesús aquí está mostrando que el amor, verdad, y la misericordia que se debe tener por los enemigos. Jesús había enseñado que había que amar a los enemigos y que había que perdonarlos. Y aquí en este momento está cumpliendo en su propia humanidad lo que Jesús había enseñado en su palabra.
Y la segunda palabra o la segunda expresión que Jesús lanza allí es cuando Jesús expresa una palabra de salvación, una palabra de perdón a uno de los que están siendo ejecutados allí en la cruz. De pronto el Señor comienza a dar unas palabras de perdón al malhechor, que los reconoce, que se da cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Y vayamos al Evangelio de Lucas, ahí mismo en Lucas 24, 31, y encontramos que Lucas 23, 41, y encontramos que el malhechor dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque hicimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando hay esta conversación entre estos dos personas, entre Jesús y el malhechor, el centurión romano queda viendo y dice: pero aquí está pasando algo. Esto es algo inusual. ¿Qué es lo que está pasando aquí con este hombre del medio? ¿Cómo que está perdonando y diciéndole que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? O sea que cada vez más se escandalizaba el centurión romano y no podía entender qué realmente estaba sucediendo. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es el siguiente. Para muchos estudiosos de la palabra, se dice que el centurión romano era conocedor de quién era Jesús. Dicen que para muchos él conocía sus enseñanzas, sabía a qué había venido a la tierra, conoció toda la sentencia que fue lanzada o dicha por Poncio Pilato, porque para muchos el centurión romano era un oficial directo de allí de Poncio Pilato, y por eso es que le entregó y escuchó toda la conversación que el Señor Jesús tuvo, que Poncio Pilato tuvo con Jesús, y sino que en ese momento él era un romano rudo, no quiso reconocerlo como el Hijo de Dios, y era un hombre pagano que no creía sino en César. Ese era su Dios, y no estaba dispuesto a amar o aceptar al rey de los judíos. Para otros, el centurión romano nunca había escuchado el evangelio, nunca había escuchado las enseñanzas, la prédica, jamás lo había visto hacer milagros, resucitar muertos, caminar sobre las aguas, reprender a los vientos. Él no sabía quién era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y pues para los que creen que sabían y los que creen que no sabían, pues para mí es importante entender esto, porque aquí puedo yo ubicar a las personas que no conocen al Señor Jesucristo, y que a través de la enseñanza, a través de lo que Dios, el toque que Dios puede hacerle a su vida, se pueden convertir al evangelio. Pero también existe ese grupo de personas que están asistiendo a las congregaciones, que asisten a las campañas, que escuchan la palabra del Señor a través de la radio, de la televisión, que ven los milagros y los prodigios que Dios hace a través de sus hijos, que ven a sus familias sanadas, que ven tantos milagros y tantas cosas que Dios ha hecho, y ellos persisten en su dureza, en su orgullo y en su prepotencia para no caminar con el Señor. Entonces aquí están estos dos tipos de personas que tienen ambos la oportunidad de ser salvos.
porque se puede estar tan cerca del Cristo de la gloria y perderse, pero también se puede estar lejos del Cristo de la gloria y con solo tener un toque divino, Dios puede salvar una vida, como pasó en el caso de este centurión romano. Aquí vemos que Jesús está cumpliendo lo que dice Lucas 10, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este morimundo, este malhechor, este ladrón de la cruz, en el último instante de su existencia, estando ya en agonía, reconoce a Jesucristo como el justo, como el Dios de su vida, como el Salvador de su alma. Y en ese último instante, alabado sea el Cristo de la gloria, Dios le salva, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Encontramos también en este pasaje que Jesucristo, su muerte, causa un impacto impresionante tanto en el cielo como en la tierra. Repercute este acontecimiento solemne, este acontecimiento tremendo de la humanidad, repercute. Y vemos allí en Lucas 23, 44, que dice la palabra del Señor: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús fue al Calvario, esto tiene un significado muy importante. Jesús cargó sobre su humanidad el peso del pecado de toda la tierra. Y hubo un tiempo de tinieblas durante 3 horas. No era el tiempo en que el sol se ocultara, pero sí hubo oscuridad y hubo tinieblas. Jesús estaba llevando el pecado de la humanidad y ya había una separación entre el Padre y el Hijo. La oscuridad y las tinieblas en la Biblia simbolizan el pecado. Y allí el Señor se separó de su Hijo porque en ese instante llevaba el pecado de la humanidad. Cuando hubo tinieblas por lazo de 3 horas, que no fue un eclipse, sino que hubo oscuridad completamente, el centurión romano comenzó a darse cuenta que todo oscurecía, que se había puesto todo lleno de oscuridad y tinieblas, y él no podía abandonar el cuerpo porque él era la persona encargada de llevar hasta el final la ejecución del cuerpo de Jesucristo. Entonces él comienza a mirar y a decir, pero bueno, ¿qué está sucediendo con la muerte? Esta es una crucifixión diferente. ¿Quiénes son estos tipos? ¿O quién es ese hombre que está en el medio, que está dando unos sucesos aún en la misma naturaleza? Y comienza a observar. Y él estaba con la guardia, porque era el jefe de la guardia, y los compañeros, ese pelotón de 100 soldados, tampoco podían moverse. Y él dijo, bueno, pero es que esto que está sucediendo va a atrasar la crucifixión y yo no puedo salir de aquí, porque no puedo dejar, tengo la responsabilidad que me ha dado Poncio Pilato. Entonces, él cada momento, a cada instante de su vida, estaba siendo impactado y estaba siendo sacudido. No entendía qué estaba pasando realmente en ese día. Pero vemos en la primera carta del apóstol Pedro, encontramos en el capítulo 2,
versículo 22 al 24, lo siguiente: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Jesús llevó en su humanidad el pecado de toda la raza humana. Y encontramos aquí otro aspecto, que es el grito de victoria. Ese grito de victoria cuando Jesús en la cruz lanza esa palabra: consumado es. Y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tremendo este momento. El centurión escucha que este hombre allí en la cruz está hablando de victoria. Y una victoria que él no entendía de lo que él estaba hablando. Dio un grito al cielo diciendo: la obra que me mandaste hacer la he concluido. No era un triunfo de los líderes religiosos, ni de Poncio Pilato, ni del Sanedrín. Era el triunfo del Cristo de la gloria sobre el pecado. Cuando se dice consumado es, en el original griego quiere decir propósito acabado. El propósito para el cual había sido enviado el Señor había sido acabado. También significa obra terminada. Él había cumplido la misión de haber entregado su vida por la humanidad. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Vayamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y dice: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos que allí se cumplía la palabra de que el Señor llevaría en su humanidad, bendito sea el Señor, el pecado de la humanidad. Y esto todavía sacudía al centurión, a la guardia que estaban allí pendiente a todo el suceso. Pero encontramos una parte importante en Mateo 27. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, 51. Mateo 27, 51, encontramos otro suceso importante. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Gloria al Señor. El velo del templo se había partido en dos. El centurión romano escuchó lo que estaba sucediendo, que se había abierto en dos. Se abrió el acceso directo del Padre para todas las personas. Jesús se había constituido en ese instante el único camino al Padre, el único camino a la salvación, como dice Juan 14, 16, yo soy el camino, la verdad y vida. El centurión escuchaba lo que estaba pasando en el templo
Y bendito sea el Señor, se abolía con este rompimiento del velo, se abolía el sistema de sacrificio de animales. Ya no era necesario el sacrificio de animales, porque ya no había velo, se había roto ese velo de separación. Ya no había cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se daba según la ley y que había acceso directo. El velo roto era un camino nuevo a través de la sangre, a través de la carne de Jesucristo. Lo dice la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, carta a los Hebreos 10, 19, y dice, y así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo por él, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, el acceso directo al Padre. Esto tenía cada día más confundido al centurión romano y estaba pensando y meditando, este hombre no puede ser un hombre normal, este hombre tiene que ser un hombre extraordinario, hay algo especial en este hombre. Y vemos una de las últimas situaciones que sucedieron allí en el Gólgota. El centurión observó que lo último, ante la muerte de Cristo pasó algo. Hubo un tremendo terremoto. La tierra tembló. Mateo 27. Mateo 27. 51 parte B. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando esto sucede, el centurión romano no pudo aguantar más, cae de rodillas y se da cuenta verdaderamente que lo que está sucediendo en ese día no es algo normal, no es una ejecución más de unos malhechores. Dios le había traído con un propósito. Dios le había traído para que él fuera testigo ocular de los hechos que estaba pasando allí. Y él pudo ver cómo tembló la tierra, cómo se oscureció, cómo hubo tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo, esto no puede estar sucediendo, esto, y hubo temblor porque había un acontecimiento extraordinario, algo sobrenatural estaba sucediendo, un acontecimiento único en la historia de la humanidad que nunca se volvería a repetir, porque el Hijo de Dios entregaba su vida en la cruz por la humanidad, y que moría una vez y para siempre. Y que las rocas se rompían, que las tumbas se abrieron, y este hombre tuvo que decir, no, aquí está pasando algo muy grande. Y entonces lo vemos allí en el Evangelio San Marcos, capítulo 15, versículo 39, cuando el centurión romano dice, y
Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mira cuántos sucesos, cuántos acontecimientos tuvo este varón para entender el propósito, para entender el plan salvífico de Dios, para entregar su vida. Alabado sea el nombre del Señor ante Dios Todopoderoso. Dios le había llevado en ese momento allí al Gólgota para que se diera cuenta. Alabado sea el nombre de Jesús, que Jesucristo vino a salvar tanto a griegos como romanos, a todos los gentiles, colombianos, a todo aquel que le reconoce como el Dios Salvador. Y vemos que dice la palabra del Señor en Mateo 27, 54, que no solamente creyó él, sino que todos los que estaban con él creyeron. Y dice que temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el hombre, este era el Hijo de Dios. Qué bonito cuando la gente tiene un encuentro con el Cristo de la gloria. Necesitamos ir a la cruz y reconocer que nuestro Señor Jesucristo murió y allí llevó nuestros pecados, pero no solamente quedarnos en la cruz, sino que este centurión romano vio todos esos acontecimientos, se tiró de rodillas, le aceptó como el Salvador de su alma, y allí también vio cuando la piedra se rodó, cuando Él murió, cuando resucitó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Él salió de los pies de la cruz del Gólgota a todo Israel, comenzando a decir: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Este hombre que me tocó llevarlo al Calvario, que me tocó en turno ejecutar esta sentencia de muerte, es el Hijo de Dios que vino a salvar la humanidad. Y comenzó a clamar y a decirle a los cuatro vientos: yo estuve allí cuando la tierra tembló, yo estuve allí cuando hubo esos 3 horas de tiniebla, yo estuve allí cuando las rocas se partieron, yo estuve allí, alabado sea el nombre de Jesús, cuando este hombre perdonó al malhechor, que le dijo que se acordara de él, y él dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo estuve allí cuando ese hombre, yo le miré y mis ojos se encontraron con él, le vi los ojos de amor, de misericordia. Es más que un carpintero, es más que un hombre común, es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. Y este hombre tiró todo lo que tenía que ver con el ejército romano. Dejó, alabado sea el nombre del Señor, su trabajo, ese trabajo que le tocaba llevar a la gente al Calvario, allí a la crucifixión. Dijo: no sigo más, porque ahora veo algo más interesante, hay algo más importante en mi vida, que es llevar el evangelio y la predicación del Cristo de la gloria. Este hombre cambió, sus soldados que estaban a cargo de él también fueron tocados, ministrados, bendito sea el Señor. Pero también dice que allí habían unos soldados que estaban repartiéndose en los vestidos, la túnica del Señor, y estaban desapercibidos. Esos hombres no reconocieron que en ese instante, que en ese momento, no era el momento, aleluya, sino de alzar los ojos al cielo y recibirlo como el Salvador. Hoy nos toca a nosotros llevar el mensaje, aleluya, que el centurión vio allí en la cruz del Calvario. Hoy nos toca a nosotros decir: Jesús de Nazaret verdaderamente es el Hijo de Dios, que un día fue al Calvario, que un día murió, pero que resucitó al tercer día, pero que está a la diestra de Dios
Padre, y viene por segunda vez a buscar, aleluya, a una novia, a buscar a la iglesia por la cual pagó un alto precio. Hoy podemos salir, decirle a la humanidad, mira, el Cristo de la gloria ciertamente padeció, ciertamente murió en el madero, pero está vivo. El Cristo de la gloria es el Hijo de Dios y vive por los siglos de los siglos. Él tiene el poder de transformar. Él tiene el poder de cambiar. Él tiene el poder, aleluya, de hacer las cosas nuevas. Él restaura tu vida, restaura tu hogar, restaura tu familia. Pero es necesario que vengamos arrepentidos. Es necesario que lo reconozcamos como el Hijo de Dios que gobierna nuestras vidas. Que vengamos, aleluya, arrepentidos. No esperar que venga un terremoto, no esperar cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, cuando hay fenómenos naturales. ¿Sabe qué hace la gente? La gente se tira al suelo, la gente levanta las manos y comienza a decir, Dios mío, ayúdame. No se necesita que llegue un fenómeno natural para abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo te recibo como el Salvador de mi alma. Gracias, Señor, por llevar nuestros pecados en la cruz. Y sabes que el centurión romano le adoró, le agradeció el sacrificio vivo y santo en el madero, lo honró y dijo, alabado sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Reconoció que no era César, reconoció que no era el ejército romano, reconoció que no era su cargo, su título, reconoció que había uno más grande que el César, que se llamaba Jesús de Nazaret, más que un carpintero. Bendito sea el Señor en esta mañana. Que Dios nos dé fuerza para seguir adelante. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé la sabiduría, la disposición de llevar el mensaje que llevó Simón de Cirene, que llevó el centurión, dos hombres que no tenían planeado ese día en sus vidas encontrarse con el Cristo de la gloria. El centurión romano dijo, mira, aún tengo mi cara manchada, mis manos ensangrentadas, mis zapatos, mi uniforme sucio de la sangre del Nazareno. Y cuando se tiene la sangre del Nazareno, alabado sea el nombre del Señor sobre nuestras vidas, no podemos ser iguales. Cuando tocamos la cruz del Gólgota y el Cristo ensangrentado, alabado sea el nombre de Jesucristo, no podemos mantenernos en el pecado. Hay un cambio, una transformación. Hay que decirle a la humanidad que Cristo viene pronto, pero ya no viene como ese Salvador, sino que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a levantar a su iglesia para venir un día a reinar en esta tierra. Oh, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué tremendo momento vivió el centurión romano. El centurión romano no quiso seguir más en el ejército del imperio romano. No quiso seguir adorando ni arrodillarse delante del César, porque había tenido un encuentro cara a cara, porque la mirada del Nazareno, bendito sea el Señor, no lo dejaba tranquilo, porque la mirada de amor y misericordia de Dios hacia su vida le hacía era hablar y decir, yo estuve ahí en la cruz, yo estuve allí, lo vi morir, yo estuve allí, lo vi hablar, yo estuve allí, dijo, consumado es, aleluya, yo estuve en el Calvario, yo fui el centurión romano que me tocó, aleluya, ese día. La gran tarea, el gran trabajo de ejecutar y llevar a cabo la ejecución del Hijo de Dios. Pero
Qué bueno que pude entender y pude comprender que Él también me amaba. Que no siendo judío también me recibió como recibió allí al ladrón, al malhechor que le reconoció. Yo también le reconocí. Mis guardias le reconocieron y caímos todos ante la majestuosidad, ante el poder, ante el grande, ante el gran yo soy, ante el Cristo de la gloria, que todas las rodillas se doblará, aleluya. Y este centurión romano, con todos sus cargos y con todo, aleluya, la trayectoria que llevaba, cayó rendido a los pies de Jesús, cayó rendido ante la cruz y se ensució de la sangre del Nazareno, pero salió a decirle a judíos y a no judíos, a romanos y a no romanos: yo lo vi morir, yo lo vi morir, yo lo vi hablar, yo lo vi exclamar, yo lo vi mirando con compasión a la humanidad, y me miró con ojos de ternura y misericordia. Pero también lo vi que, aleluya, lo sepultaron, y vi, Dios mío, cuando la piedra se rodó, aleluya, y se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vivo está, y salió diciendo: está vivo, aunque lo vi morir, pero también le vi resucitar, y Él está vivo. No lo busquen entre los muertos, porque Cristo está vivo y vive para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Te toca a ti y me toca a mí llevar el mensaje de la resurrección al mundo de hoy. El centurión romano, Simón de Cirene, afectaron a la generación en que ellos vivieron. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús, por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin ver hacerlo. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio.